Hay momentos en la historia de la música en los que el aire mismo parece guardar un secreto, como si recordara algo que el mundo trató de olvidar. Algunos dicen que ocurrió en una noche tranquila del Bronx, cuando un joven dio un paso hacia un futuro que aún aprendía a sostenerlo. Antes de que las multitudes supieran su nombre, antes de los álbumes y los titulares, solo existía el sonido de un tocadiscos calentándose bajo una farola, el suave crepitar elevándose como aliento sobre vidrio frío. Un chico observaba cómo el vecindario se reunía alrededor de ese resplandor, y sintió la atracción de algo más grande que el hormigón bajo sus pies. Crecería, se volvería más sabio, más seguro de la frágil línea entre la esperanza y el peligro. Se movería entre aulas y refugios, entre libros de contabilidad y manzanas quebradas de la ciudad, buscando un lugar donde la música y la responsabilidad pudieran convivir en la misma habitación. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, los que se cruzaron con él creyeron que llevaba un mapa dentro de sí, un mapa de lo que el hip hop podría llegar a ser si fuera guiado por alguien que entendiera tanto la lucha como la estructura. Esta es la historia del hombre que el mundo llegaría a conocer como Scott La Rock. Nació en un rincón del Bronx donde las aceras agrietadas llevaban el peso de demasiadas historias, y donde el sonido de un tren que pasaba podía sentirse como una canción de cuna si lo escuchabas lo suficiente. Sus padres se separaron cuando él tenía solo 4 años, dejando a su madre a cargo de criarlo a él y a su hermano en un vecindario que equilibraba esperanza y dificultad con igual fuerza. Incluso de niño, tenía una forma de notar a quienes tenían hambre antes de que lo pidieran, de compartir lo poco que tenía sin esperar nada a cambio. Era un gesto pequeño en una ciudad construida sobre la lucha, pero decía algo de quién era ya, alguien que creía que el cuidado, aunque en porciones escasas, importaba. El hip hop lo encontró mucho antes de que el mundo encontrara al hip hop. Vio a DJ Kohler cablear un sistema de sonido a un poste en una fiesta de Sedgwick Avenue, los platos zumbando al aire libre como una promesa dicha por primera vez. La imagen se quedó con él, gente que no tenía nada, de repente con ritmo, movimiento y un sentido de pertenencia. Le plantó la idea de que la música podía levantar un barrio como un amanecer levanta una ventana oscura. La escuela le ofreció otro camino. Creció en estatura, en la confianza serena de un atleta de 1,9 metros que podía comandar un gimnasio sin subir la voz. El baloncesto lo mantenía lejos de las esquinas, en movimiento, haciéndole soñar más allá del horizonte del Bronx. Cuando Castleton State College en Vermont le ofreció una beca completa, la aceptó como una puerta que se abría a otro tipo de calma. Vermont era frío, tranquilo y mayormente blanco, un mundo lejos del calor y el ruido de casa. Aún así, llevaba el Bronx con él en cada caja de discos. En el campus estudiaba administración de empresas de día y enseñaba un nuevo idioma por la noche, pinchando hip hop en la emisora de la universidad, viendo a estudiantes curiosos inclinarse como si escucharan un latido por primera vez. Los fines de semana pertenecían a Dugan's, un bar pequeño que temblaba bajo el peso de multitudes que venían a ver qué pondría a continuación. Las colas rodeaban el edificio en temperaturas que picaban la piel, cada aliento elevándose como humo mientras la gente esperaba sentir la explosión de la sala cuando él soltaba el primer ritmo. Esas noches le enseñaron algo crucial: el hip hop no pertenecía a un solo barrio. Viajaba, se adaptaba, se traducía. Y comprendió que podía ser su puente. Trajo amigos del Bronx a Vermont, dejándolos mostrar a los estudiantes cómo romper, cómo pintar graffiti. En esos momentos no solo pinchaba discos, enseñaba cultura, llevaba un pedazo de casa a un mundo que nunca lo había visto de cerca. Al graduarse, entendía tanto el arte como el negocio, cómo la música puede mover a una multitud y cómo la propiedad puede moldear un futuro. Y lentamente, la idea se asentó en él: el hip hop estaba creciendo, y él quería crecer con él. Cuando volvió al Bronx tras la universidad, traía 2 cosas: un título que demostraba que entendía la estructura, y un corazón que aún creía que la música podía poner piezas rotas en su lugar. Trabajar como trabajador social lo colocó en salas que la mayoría evitaba, refugios llenos de hombres que habían caído por todas las grietas que ofrecía la ciudad. Sin embargo, entraba cada día con ojos tranquilos y un maletín, un contraste silencioso con el ruido que le rodeaba. Ahí fue donde conoció a KRS-One, mucho antes de que cualquiera de los dos imaginara que moldearían la dirección del hip hop. Sus primeras conversaciones fueron duras, cortantes, nacidas de la tensión de un lugar donde la supervivencia marcaba cada decisión. Pero con el tiempo algo se ablandó entre ellos, el reconocimiento de que ambos llevaban hambre, uno por la expresión y otro por la responsabilidad. La música los volvió aliados. Formaron un pequeño colectivo, primero llamado The Celebrity Tree,
que luego evolucionó a Boogie Down Productions, un nombre que llevaba el pulso del Bronx en su interior. Sus primeras grabaciones apenas hicieron ondas, pero Scott La Rock no medía el éxito solo por el ruido. Entendía contratos, editoriales, marca, la arquitectura invisible detrás de cada éxito. Y creía que su momento llegaría si seguían construyendo la base de la manera correcta. El punto de inflexión llegó a través del conflicto, como suele pasar en el hip hop. Un demo rechazado, una crítica dura de Mr. Magic, una chispa de orgullo de KRS-One, todo ello preparó el escenario para una confrontación musical con Chus Crew. Pero bajo la superficie había algo más estratégico. Scott vio que una rivalidad bien cronometrada podía convertirse en una escalera, que la atención, si se manejaba con cuidado, podía elevar a un grupo joven hacia la visibilidad. South Bronx golpeó los clubes con la fuerza de una puerta abriéndose. DJ Red Alert la puso una y otra vez porque la multitud se negaba a dejar que el sonido se apagara. Luego vino The Bridge Is Over, una canción que redefinió el rap de batalla y empujó a Boogie Down Productions al corazón de una tormenta cultural. Y a lo largo de todo ello, Scott se mantuvo firme, el organizador, el navegante, quien entendía que el caos podía convertirse en impulso. Cuando Criminal Minded salió el 3 de marzo de 1987, no solo entró al mundo, dejó una marca en él. Los tambores crudos del álbum, las rimas cortantes y la portada austera, dos jóvenes posando junto a armas que no eran realmente su forma de vida, capturaron un momento en que el arte y la realidad intentaban definirse mutuamente. Rolling Stone lo colocaría más tarde entre los mejores de la historia, pero mucho antes de eso, los oyentes sintieron algo nuevo dentro de su sonido, un plano para lo que el hip hop centrado en la calle podía ser. Las huellas de Scott estaban por todas partes. Formó los ritmos, la estrategia, el mensaje, el movimiento. Habló con KRS-One sobre propiedad, sobre la larga cola de la edición, sobre por qué el dinero a corto plazo nunca iguala el valor de mantener tu nombre y tu obra. Y por un breve instante, el Bronx pareció elevarse con él, llevado por un hombre que entendía tanto la música como la maquinaria que la rodeaba. El problema rara vez llega como una tormenta repentina, más a menudo se desliza en silencio, una sombra que crece sin notarse. Para Scott La Rock, la sombra comenzó un año antes de su muerte, con una llamada telefónica que pareció pequeña en ese momento, un malentendido que involucró a Dennis, un joven que él había tomado bajo su ala. Se intercambiaron palabras, se encendió la ira, y luego el momento pasó. Pero en ciertos barrios, las chispas viejas esperan el viento adecuado. Para el verano de 1987, Criminal Minded ya había labrado su lugar en las calles. El éxito atrae luz, pero también atrae miradas. Cuando más tarde confrontaron y golpearon a Dennis, el mismo hombre que lo había amenazado por teléfono, él llamó a Scott temblando a través de la línea de un teléfono público que todavía llevaba la estática de la ciudad. Scott no dudó. Reunió a unos hombres, no para contraatacar, sino para calmar las aguas, porque la paz, no la violencia, había sido siempre la brújula en la que confiaba. Buscaron por el Bronx en una Jeep Wrangler aquella noche, ventanas abiertas al pesado aire de agosto. Dentro iban Scott, Dennis, su guardaespaldas conocido como Robocop, el manager Moe y el DJ Dog Boogie. Cuando encontraron al hombre que había iniciado el conflicto, Scott dio un paso adelante con la misma calma con la que entraba al refugio donde había trabajado. Habló. Razonó. Y poco a poco, la tensión se disolvió. Por un momento parecía que la noche podía terminar en alivio. Pero la violencia tiene una forma de filtrarse por las grietas de las buenas intenciones. Estalló otra pelea, esta vez entre Robocop y un hombre distinto de la zona. Un forcejeo, un cuerpo golpeando el pavimento, un latido de silencio. Entonces el aire se abrió. Disparos vinieron desde más de una dirección, cortando la oscuridad. Desde arbustos. Desde azoteas. Desde lugares que nadie pudo ver del todo. Los hombres corrieron hacia la jeep, respiraciones agudas, zapatos raspando el hormigón en un ritmo de supervivencia. Robocop tomó el volante, el motor rugiendo mientras se alejaban. Al principio, Scott no se dio cuenta de lo que había pasado. Dijo que se sentía mareado y luego preguntó por qué la música sonaba tan alta. Un momento después, la sangre empezó a caer de la parte trasera de su cabeza. 2 balas lo habían alcanzado, una le dio en el cuello y otra en el cráneo. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde las luces fluorescentes brillaban demasiado para una noche tan pesada.
Estuvo consciente un rato, el tiempo suficiente para decir que tenía frío. Luego cayó en coma, su respiración sostenida por máquinas que zumbaban como motores distantes. Los médicos lo declararon cerebralmente muerto en cuestión de horas. Su madre, enfrentada a una decisión que ningún padre debería tomar, accedió a dejarlo ir y permitió la donación de sus órganos, un último acto de entrega de un hombre que había dado toda su vida. La policía arrestó a 2 sospechosos, Cour Ibañez y Kendall Neulin, pero el caso se desvaneció sin testigos dispuestos a declarar. Rumores crecieron en el silencio que siguió, susurros de un asesinato planificado, afirmaciones de allegados de que intereses comerciales y lazos criminales viejos habían llegado hasta esa noche. Nada se probó nunca. Pero la ausencia de respuestas a veces resuena más fuerte que la verdad. Lo que quedó fue una comunidad conmocionada, una cruz destrozada y un futuro truncado justo cuando empezaba a desplegarse. En Estados Unidos, la noticia de la muerte de Scott LaRock se extendió por el hip hop como un viento frío que atraviesa una puerta abierta. Para una cultura todavía joven, aún aprendiendo sus límites, la idea de que un líder emergente pudiera ser arrebatado tan de repente se sintió como una advertencia escrita en los márgenes de cada cuadra del Bronx. Los artistas pronunciaban su nombre en tonos bajos, no por miedo sino por incredulidad, esa que se instala cuando alguien que estaba planeando el próximo ensayo desaparece de repente. Los medios estadounidenses enmarcaron la tragedia en términos familiares: violencia callejera, bajas juveniles, la volatilidad de la fama emergente. Los periódicos redujeron la complejidad del momento a titulares que encajaban con las expectativas públicas sobre la vida urbana. Pero dentro de la comunidad hip hop, la pérdida fue más profunda. Scott había sido un puente, entre la educación y el conocimiento de la calle, entre la estructura empresarial y la supervivencia cultural. Su muerte se sintió como una fractura en ese puente, y la gente se preguntó qué habría pasado si éste hubiera aguantado un poco más. Entonces vino el efecto dominó. Un fan joven asesinado por una cadena de oro durante una gira, crews conmocionados, promotores nerviosos, padres preocupados. No eran tragedias aisladas, eran reflejos de una cultura absorbiendo el coste de la visibilidad. De esta tensión nació un contramovimiento, más claro en el proyecto Self-Destruction, donde artistas se unieron no para enfrentarse entre sí sino para luchar contra la violencia que consumía a sus comunidades. Fue una respuesta estadounidense enraizada tanto en el duelo como en la responsabilidad. Fuera de Estados Unidos, la reacción tuvo otro tono. Para oyentes en sótanos de Londres, clubes alemanes o los primeros círculos de hip hop francés, la historia de Scott LaRock llegó no como una tragedia vecinal sino como un punto de inflexión mítico. Para ellos, el hip hop era un faro distante, un pulso cultural transmitido por casetes y programas de radio nocturnos. Su muerte se sintió como parte de la leyenda creciente de un movimiento definido por el riesgo, la resistencia y la honesta brutalidad de la calle. Las audiencias internacionales a menudo hablaron de él como símbolo, un mártir temprano de una cultura que aún se definía. Los oyentes estadounidenses, en cambio, recordaron al hombre, el trabajador social con maletín, el DJ que enseñaba música a los jóvenes, el estratega que abogaba por mejores acuerdos editoriales. Dos mundos, una historia. Uno vio el mito. El otro sintió la pérdida. Al final, una vida se recuerda no solo por cómo terminó, sino por la forma que dejó en el mundo mientras estuvo aquí. La forma de Scott LaRock fue silenciosa, firme, una línea trazada entre posibilidad y responsabilidad. Había surgido de un barrio que enseñó a sobrevivir y entrado en una industria que enseñó a ambicionar, y aún así logró llevar ambas lecciones sin perder su centro. Su legado vivió primero a través de la música. Criminal Minded se convirtió en más que un álbum, fue una piedra angular, un punto de referencia para artistas posteriores que buscaban decir la verdad sin pedir disculpas. Los productores estudiaron sus ritmos. Los de JS estudiaron sus bordes. Los escritores estudiaron su valor. Y en alguna capa del disco estaba Scott, guiando el ritmo, afinando el mensaje, insistiendo en que la propiedad importaba tanto como el talento. Pero su legado también vivió en las personas que llevaron fragmentos de él adelante. KRS-One construiría movimientos, desafiaría sistemas y moldearía conversaciones a través de generaciones. Dennis, tras años de culpa, volvería a la cultura como una fuerza estabilizadora, convirtiéndose en un conector de maneras que pocos habrían imaginado. Incluso aquellos que alguna vez se distanciaron de él mantuvieron su influencia en los espacios silenciosos de su obra. Luego estuvo su hijo, Scott LaRock Jr.,
que creció con preguntas que ningún niño debería tener que formular. Su lucha se convirtió en parte de la historia mayor, un recordatorio de que el talento perdido demasiado pronto deja ecos que alcanzan mucho más allá de la música. Su voz, años después, añadió peso a la conversación sobre lo que significa la responsabilidad dentro de una comunidad forjada por el ritmo y la resiliencia. Hoy, una esquina del Bronx lleva su nombre. Si pasas por Jerome Avenue y Kingsbridge Boulevard, puedes ver el letrero atrapando la luz de la tarde, su superficie metálica calentándose bajo el sol. La gente pasa por allí cada día, sin saber que un pedazo de los cimientos del hip hop cuelga sobre ellos como un memorial silencioso. Su historia no termina con respuestas. Termina con influencia. Con un plano. Con el recordatorio de que algunas de las voces más fuertes de la música fueron llevadas por hombres que pasaron más tiempo ayudando a otros que hablando por sí mismos. Y si su viaje se queda contigo, si te trae un recuerdo, una canción o una época en la que la música fue un salvavidas, eres bienvenido a compartir tus pensamientos abajo. Las historias sobreviven cuando las contamos. Y la historia de Scott La Rock merece ser recordada en cada voz que encontró